Muy bien, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora estarán viendo esto, porque claramente esto no está en vivo. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecer, ustedes ya me conocen, abogado, contador y profesor. Y me las doy de divulgador científico en Cívica Popular, un programita que pasa por YouTube para que puedan verlo y leer los subtítulos, obviamente. Y además, pueden escucharlo a través de Spotify. Hoy en día tenemos una edición bastante interesante, un capítulo bastante interesante porque podría ser quién es nuestro primer invitado oficial. ¿Ya? A mi lado en pantalla se encuentra en Santiago, supongo, ¿cierto? En O en Santiago, Viña sí. del Mar. En No, Santiago, sí, en Santiago. Santiago. Se encuentra Eduardo Faúndez. Y Eduardo, bueno, esto es una conversación, no va a ser una entrevista. Primero, bienvenido al Super Podcast. Cuéntanos, Eduardo, ¿a qué se dedica usted y por qué está aquí? ¿Por qué estoy acá? Primero, porque fuimos compañeros en la universidad. Eso es lo primero. Eso no había que decirlo. Eso Ah, era, eso perdón. no. No No, importa, no porque importa. después van a decir, solo invita a compañeros de la universidad. Claro, sí, por supuesto. No, Sí. pero con Carlos somos abogados de la misma universidad, así que ahí nos ubicamos. Y yo, además de eso, del ejercicio libre, hace al menos 7 años me dedico a asesorar legislativamente a varias parlamentarias, he pasado por varias, en distintos temas que en resumen podríamos señalar que se marcan dentro de lo que uno dice derecho regulatorio o bien derecho constitucional, parlamentario, formación de la ley, por así decirlo. ¿Cuántos años ya lleva en el Congreso de distintas formas? 7 años. El otro día sacaba la cuenta, Siete 7 años. años, sí. Con 3 años trabajando en el Senado y después 4 años trabajando en la Cámara. Con las ¿Alguna diferencias, diferencia? ¿Alguna grandes, diferencia entre? grandes diferencias. En el Senado se trabaja más tranquilo, más pausado, más cansino, podría decir. Y ¿Ya? en la Cámara están las cámaras, por así decirlo, los focos. Entonces, en general, Ya. los diputados trabajan a un ritmo mucho más rápido, acelerado y por ende irreflexivo de lo que trabajan los senadores. Entonces, están mucho ¿Se más puede preocupados. saber quiénes han sido sus patrones? No, 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 eso no lo cuento nunca. Ah, ya. Es Porque que trato de vender mi producto. Mi producto no es con quién trabajo, tu sino producto es lo que es la soy. asesoría transversal a quien No transversal, corresponda. pero sí técnica. Entonces, Ya, muy profesional. intento Muy bien. apuntarlo en ese sentido. Y creo que he estado 7 años ahí porque la asesoría ha sido técnica y no política. Ah, qué genial. La verdad es que hay que decirlo. Tu trabajo, hasta un poquito envidiable, hay que decirlo. O sea, si me dicen, Carlos, quiere ir de asesor allá, yo digo, dale, súper interesante de partida. Sí, es Así que no, interesante. Y a veces no que, interesante, pero pero toda pega es así, supongo. Así que está bien ahí. sí, 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 sí. Pero aparecen cada Em, cierto tiempo temas que llaman la atención y que hacen volar la imaginación y por aportar más que aquello que quizás muchos quieren escuchar, sino que escarbar un poco más en las posibilidades que entrega el derecho. Ya que tú, como me decía antes, hay varios escuchas que son muy interesados en el derecho, lo que sí, en sí, cierta sí, en forma es realidad muy bueno en estos tiempos, está de moda, está de está moda. de moda, así Así que que muy bien. nada que hacer ahí. Em, Tú traes un tema muy Mm, interesante para conversar. sí, ¿Cuál sería ese tema? Cuéntanos. el tema es la regulación de un fenómeno que ha ganado espacio en los últimos, yo creo que los últimos 3 años, especialmente en Chile. En el extranjero había tenido algún tipo de regulación, pero en nuestro país hasta la fecha no tiene, y me refiero a las casas de apuestas en línea, ¿ya? O casas de apuestas deportivas en línea, o plataformas de apuestas en línea, o más conocidas como las casas bet, ¿ya? Hay una... Toda aquella persona que ha visto alguna vez un partido de fútbol sabe perfectamente de lo que hablamos. Como en Exactamente, este caso que tú estás relatando un partido y yo voy a ser de comentador de vez en cuando sobre lo que estás exactamente, diciendo. exactamente. Así que con el gentil auspicio de Bet De, Cívica, de de polla Bet chilena, Cívica, no, después no, chilena, de beneficencia. no, No, pero hay pero, que pensar más internacional, hay que pensar más claro, internacional, un Bet. claro. Y esto es bastante interesante, primero por una cuestión
como en los hechos, que cada día más, especialmente en los segmentos de la población joven, se estima que las apuestas han penetrado en ese mercado porque mucha gente confía en que la apuesta le va a rendir algún tipo de réditos a largo plazo. O sea, yo he visto, te lo juro, yo he visto, no sé si rostros, pero sí referentes de personas en Instagram, en otras plataformas, eh, señalar que es casi como un estilo de vida, vivir a partir de lo que te puede generar el dinero fácil de las apuestas. Es Pero que, de hecho, hay una idea aspiracional en eso. Cuando uno mira los sí, comerciales, ve grandes rostros, ve grandes personalidades apostando online y que supuestamente es casi como una vida glamorosa el estar apostando en internet, en limusina. Y en realidad lo que siempre hay es una persona en el computador de su casa apretando, haciendo clic con el cero glamour de los comerciales, es, supuestamente como lo muestran. yo siento a veces que es un poco parecido a esa mentalidad tiburón. No sé si te da esa impresión. Como Sí, absolutamente. O sea, vivir fácil. intentan exportar esa idea del póker, que el póker era como, ah, mira qué ganador, el hombre jugando póker, muy inteligente, qué sé yo, pero a la versión online y con cualquier apuesta de hacer cualquier clic. Claro, exactamente. Y te traigo este tema porque creo que desde el punto de vista legislativo, yo me he dado cuenta que tú en tus podcasts analizas muchos aspectos legislativos y me parece muy interesante. Y este caso es interesante en esa línea porque creo que es como un ejemplo de laboratorio que nos permite explicar algunas cosas, algunos ripios, por así decirlo, del trámite legislativo y de la formación de la ley. Y creo que eso es súper interesante para explicar a la gente que no tiene como demasiado conocimiento de cómo se forma una ley, de los intereses que hay detrás y de algo que mucha gente habla, especialmente como los asesores de parlamentarios o abogados de la plaza, que es la técnica legislativa, o sea, cómo hacer una buena ley y para que precisamente cumpla los objetivos que tiene y que sea dentro de todo una ley que en términos de interpretación permita solucionar el problema que detecta en su fundamento. Entonces, el tema de esta ley es muy interesante para ellos. Yo creo que tenemos que partir describiendo la ley. Yo, mira, ya que tú me dices, yo normalmente analizo proyectos de ley, ¿Mm? normalmente los critico harto, de repente rescato cosas buenas. En el último programa hice pebre unos casos horribles de proyectos de ley horribles. Entonces, yo creo que podrías describirnos la normativa de la que estamos hablando y de ahí Sí, mira, saltamos a las distintas críticas que podemos encontrar o en hay, la medida que vamos revisándolo, vamos criticando. hay dos, se producen como más o menos simultáneamente dos proyectos. Al término del gobierno anterior de Sebastián Piñera se presentó un proyecto que regula el funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea. ¿Ya? Todo esto es a partir del impulso que vino a propósito de la tributación de plataformas digitales. No sé si te acuerdas, que empezaron a Sí, sí, cobrar algo me acuerdo. el IVA por Netflix, por Spotify, etcétera, etcétera. Luego de eso, se detectó que, oye, hay un espacio, ciertas actividades de plataformas en línea con determinadas características que no tienen una regulación. Porque recordemos que en nuestro país el juego es una actividad que está reservada para que sea realizada por aquellos que tienen autorización legal. Vámonos Los a clases, casinos, vamos a clases, a casinos, vámonos a clases de Derecho Civil, uno, claro. acto jurídico, y se dice que los contratos que versan sobre juegos de apuestas, o de azar, creo, eh, adolecen de objeto ilícito, es decir, son anulables, ¿ya? En resumidas cuentas. Son cosas que son malas y no se pueden hacer, básicamente, porque son Tienen externalidades negativas en la negativas. población. Podríamos decir, claro, en análisis económico del derecho podríamos decir que tienen externalidades negativas. Entonces, solamente pueden realizarlas quienes cuenten con la autorización legal. ¿Ya? Es un caso de reserva legal o publicacio, que le llaman en derecho administrativo. ¿Ya? Y en nuestro país, quienes pueden desarrollar actividades hasta hoy en día, ojo, hasta hoy en día, actividades de esa naturaleza son la polla chilena de beneficencia, porque recordémosles a los oyentes que la polla chilena de beneficencia está creada por ley. Hay una ley de la polla chilena de beneficencia. La Pasa lo mismo con lotería, lotería. la lotería de Concepción también, exacto, tiene una ley de lotería de la Concepción.
los hipódromos, o club hípico, los hipódromos, y en cuarto lugar, los casinos, que recordemos que hace al menos 15 años se modernizó el sistema y se establece un sistema concesionado de casinos con ciertas limitaciones territoriales. Por ejemplo, que en la región metropolitana no haya un casino. ¿Por qué? Porque se apuntó como uno de los fundamentos de ese proyecto de ley la descentralización. Es decir, ¿No? Y era el turismo, que los santiaguinos además, salieran a las regiones. además, y que los recursos quedaran en las regiones. De hecho, Yo voy a agregar uno que de hecho existe, ¿cierto? Hay uno que la ley dejó ahí abandonado al tiempo en su momento después de una persecución, que son los pequeños casinos o pequeños, como dirían los japoneses, los pachincos que existen en los negocitos y exacto, que en un momento los perseguían mucho, los iban a requisar y hoy en día ya hacen simplemente la vista gorda y hay unos centros completos de eso claro. Pero dedicados a esas ahí, maquinitas. claro, pero ahí hay una ¿Mm? discusión desde el punto de vista técnico de cada máquina, porque hay un análisis, creo que la Superintendencia de Casino hace un análisis de si es que ese juego es de azar o es de destreza. Entonces, eso se calcula hasta con porcentaje, es una cuestión muy rara. De hecho, Y, ojo, yo tenía un tío que se sabía los patrones de la maquinita. claro, Entonces, uno podría decir, efectivamente, no era azar, porque era el de saber predecir el cosito. Lo echaban de todos los negocios porque se llevaba las monedas. Así exactamente. que por ahí Y por puede eso haber están, algo de razón. claro, y por eso están fuera de la prohibición, porque habría un patrón memorizable y por lo tanto es un juego de destreza y no un juego de azar. Entonces, eso es el panorama completo. Entonces se detectaron que habían actividades que se prestaban en plataformas digitales que cumplían con estas características de ser un juego de azar, ¿ya? Un juego, una apuesta. La apuesta es de su naturaleza que sea un juego de azar, que no sea, que sea difícil de predecir el resultado, si no, no tendría sentido. ¿Ya? Entonces, a marzo de 2022, de este año, antes que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, se presentó un proyecto. Y ese proyecto es un proyecto bastante bueno desde el punto de vista técnico, porque crea primero, o sea, le entrega la atribución a la superintendencia de casinos de fiscalizar estas apuestas en línea. ¿Ya? Y eso, además de fiscalizar, crea un procedimiento de autorizaciones administrativas, es decir, que cada persona que quiera explotar esta actividad tiene que solicitar una autorización administrativa cumpliendo con determinados requisitos. ¿Ya? Esto es muy a grosso modo. ¿Ya? Además de ciertos resguardos desde el punto de vista de los menores de edad, del almacenamiento o manejo de datos, etc. Y por cierto, que es lo más importante siempre para el Estado, la recaudación de los impuestos que genera, porque recordemos que la actividad de casinos al menos está grabada con un 40%, tiene impuestos especiales. ¿Ya? Y lo que pasó con ese proyecto es que no avanzó, básicamente no ha avanzado nada en el último gobierno. Ese proyecto está actualmente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, y está en stand-by porque el gobierno le dio preferencia al tratamiento de la reforma tributaria. Entonces, mientras no estuviera resuelto el tema de la reforma tributaria, no se iban a meter a analizar este proyecto. Pero pasó que entre medio hubo una serie de eventos confusos, ambiguos, podría decir, en el fútbol. Tú debes saber porque tú también, no sé si eres consumidor de fútbol nacional, pero quizás eres consumidor de fútbol internacional y Yo está bien, soy, lo yo respeto, pero soy consumidor de fútbol ya, muy nacional bien. e internacional. Muy bien. Pero en el fútbol chileno han pasado algunos episodios que son de dudosa reputación y aparecieron coincidentemente la mayoría de los clubes de nuestro país, que recordemos a los oyentes que están generalmente administrados por sociedades anónimas deportivas, o bien por corporaciones, o bien por fondos de inversiones. Esas son las tres formas, ¿ya?, de funcionamiento de los clubes, con sus camisetas con alguna marca que terminaba en Bet. Y O eso, empezaba en Beto, todo o Beto. pensaba en Bet. Y además, la ANFP también suscribió contratos con empresas de casas de apuestas. De hecho, el campeonato de ascenso en nuestro país se llama Campeonato de Ascenso Betson.
Sí, ¿ya? hay que decirlo, sí. Sí, Hay sí, que, sí, y si me demandan, no sobran abogados, no hay no, problema. no, si está el naming, como le llaman los ciúticos, el naming right del campeonato nacional, del ascenso, se llama Betson, ¿ya? Sí. Entonces empezaron algunos parlamentarios empezaron a hacer cruces de información que no sé si fueron los correctos, pero sacaron conclusiones con que el nivel del fútbol nacional actual se debe a que las casas de apuestas están metidas en el fútbol. De Y hecho, hay foros donde se comenta, incluso, vamos a decir, esto es lo que dicen los foros, no lo que no está comprobado ni nada, sino que son estas cosas de mitos, que el VAR estaría manipulado por las casas de apuestas a ese puede ser, nivel. también, puede ser, porque acuérdate Eh, que recordemos que hubo un episodio, no me recuerdo los equipos, Huachipato, me parece, Huachipato con ah, Vallenar, yo ¿te acuerdas de ese caso? Bueno, es que yo tengo un tema personal con Guachipato además, y que además me acuerdo. Así que ya, bueno. no soy de Guachipato. Yo creo que tengo un problema con la dirigencia de Guachipato. Ah, bueno, es que hay una harta explicación a propósito de este tema. No, y con personas en específica, a nivel profesional estoy hablando. O sea, Ah, imagínate, tuve un problema profesional, yo, Carlos, abogado, con alguien de ahí de Huachipato. chuta, ya. Así que De los, de los, hay los cositas jefes, por ahí. Así que, los jefes ah, los jefes. o sea, Bueno, clientes podríamos decir ahí tuvo un problema. Lo vamos a conversar fuera de pantalla en su ok, momento, muy bien. pero por eso recuerdo muy bien el caso de Huachipato, lo recuerdo Claro. perfectamente. Entonces ahí se encendieron las alertas. O sea, algo pasa acá, puede haber una mague de partidos, etcétera. Están las casas de apuestas. Entre medio, en ese entonces diputado Walker, hoy senador Matías Walker, presentó un proyecto precisamente para la penalización del amago de partidos como delito, ¿no? Que en cierta forma debiese ser un proyecto dentro de este conjunto de proyectos, pero que lamentablemente los diputados no han tratado, no lo han abordado en este menjunje de proyectos, por así decirlo. Entonces hay un diputado, el diputado Marco Zulantay, de la UDI, presentó un proyecto de ley que prohíbe la publicidad de casas de apuestas en el fútbol. Vale decir, presenta un proyecto para prohibir que el club de fútbol de su preferencia, cualquiera sea, tenga en su camiseta una marca PET, ¿ya? Y a la vez que tampoco dentro del evento, de la organización del evento deportivo, aparezca algún tipo de publicidad de la misma índole. Es decir, los carteles que están alrededor de la cancha, tampoco que aparezca, ni algún otro tipo de indumentaria o avisaje de los clubes. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama, ese es el primer panorama. Y aquí viene el primer comentario desde el punto de vista de técnica legislativa, como para enseñar. El proyecto prohíbe, ¿ya? En general, los parlamentarios tienen una tentación muy grande de hacer proyectos de ley que prohíban, ¿ya? Siempre, o que aumenten ¿Cierto? penas. La sobreregulación, yo le llamo. Tienen una tendencia a querer regular absolutamente todo y a prohibir todo en vez de buscar alternativas más eficientes. Exactamente. Y ese proyecto prohibía, pero solo prohibía. Alguno que haya pasado alguna vez por una sala de una escuela de derecho va a entender que la sola prohibición de una conducta no basta para que esa conducta no se haga. Es como que el papá le diga a un niño, no hagas esto, cuando en realidad las personas funcionan por incentivos. Y el incentivo en este caso es la norma que impone un castigo. ¿Ya? Esto es la famosa cuestión de teoría del derecho de la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria que te dice no mates no tiene ninguna eficacia si si no hay una norma secundaria que diga por matar, entre comillas, por matar se te va a imponer determinada pena. Entonces, ese es el primer De ahí error. pasamos a las leyes penales en blanco, aquellas que no tienen Exacto. una consecuencia a la hipótesis que plantean. Exacto. Entonces, ese es el primer defecto que presenta este proyecto. Al principio tenía este proyecto, que no tenía, era una prohibición sin sanción en caso de que sea infringida esa prohibición. Y en segundo lugar, que tampoco establecía un órgano que fiscalizara la infracción de esta prohibición. Porque hay que recordarle a los oyentes que en nuestro derecho, al menos la constitución que vigente, entregue una atribución a un órgano del Estado
caso sería la de fiscalizar esta prohibición, se tiene que realizar por medio de mensaje, va a decir, por un proyecto de ley iniciado por el presidente de la República, este es el artículo 65 de la Constitución. ¿Ya? Y por lo tanto ningún parlamentario puede hacer, solo el presidente, como colegislador, ¿cierto? Y por lo El otro tanto, día, a todo esto, el otro día me tocó explicar eso, lo de colegislador, porque me decían, pero si en Chile tenemos separación de poderes. Yo le decía, bueno, es que el régimen ultrapresidencial que tenemos hace que el presidente participe tanto de la actividad legislativa como a través de iniciativas, el manejo de la agenda, que se le analiza como un colegislador, para aclarar ahí el comentario. y es tan marcado que hay materias que están reservadas para el presidente como colegislador. O sea, hay proyectos, esta cosa de la iniciativa exclusiva se extiende no solamente a presentar un proyecto, incluso a presentar indicaciones, es decir, sugerencias de modificación de un proyecto. Puede que uno presente un proyecto y diga, mira, aquí le falta un órgano que fiscalice. Un parlamentario o una parlamentaria no puede presentar una indicación así, porque precisamente está reservado para el presidente de la República por una norma constitucional muy antigua, eso por cierto, pero que en cierta forma a veces hay técnicas para poder burlarla, pero no va a ser el tema de las Para mañas, otra ocasión, las claro, mañas del asesor legislativo no van a ser reveladas en este podcast. Esa es la advertencia. será, hay que desbloquearlo ese, todavía no aparece ese Exacto, episodio. exacto. Entonces, se inicia la tramitación de este proyecto de ley, que yo creo que ya se sabrá que hay un primer trámite que es la discusión en general. Eh, la mayoría de las veces se reciben invitados que quieran hablar sobre el proyecto, dar su parecer, incluso los afectados a quienes se busca regular, ya en este caso fueron algunos clubes, fue la NFP. Sea, fueron los clubes. Yo creo que no creo que hayan ido los señores Bet. Los señores Bet en No, no, es este que terruño no aquí, existen. de hecho, no existen. ¿Sí? No existen. Ese es otro tema. Hay un representante legal en nuestro país de unas empresas que es quien ha hecho las negociaciones con algunos clubes y con la NFP, de hecho. No sé si tú recuerdas, pero también salió una noticia que Fernando Felicevich, el famoso representante de jugadores tales como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, dentro de su holding, porque casi tiene un holding relacionado al fútbol, había sido el representante de también una de las casas de apuestas para negociar un contrato en nuestro país. Entonces, Y eso es lo que son representantes o agentes, porque no tienen casa exacto, matriz acá. exacto, son representantes. Exactamente, porque no tienen casa matiz en nuestro país. De hecho, ellos, por la operación en general, ellos no pagan impuestos. Sí pagan impuestos por ser ellos pagan el famoso impuesto, el IVA que pagan Netflix, que pagan ellos, ¿ya? Que Que, en realidad lo retienen los bancos y los operadores de exacto, crédito cuando la gente hace el pago. En realidad ellos exacto, nunca lo pagan, no alcanzan a ver ese dinero. exacto. Pero es como un servicio digital, pero no le agregamos que realizan una actividad de apuestas, que como te Claro. mencioné anteriormente, tiene un impuesto adicional, o sea, los casinos pagan un 40% más de impuestos. Entonces, te dicen, sí, pero nosotros pagamos el 19, y si lo suben al 21 vamos a pagar el 21, pero nos están pagando el otro 40. Es, que Claro. es un poco como discutible esa afirmación, ¿ya? Entonces, en ese primer trámite fueron expositores, fueron incluso gente del otro lado de la vereda, o sea, fue gente de la Polla chilena, fueron gente de la Asociación de Casinos, de los grupos en base a los cuales se organizan los casinos, es Grupo Enjoy, Grupo Dreams, etcétera, precisamente para decir, ojo, estas personas están realizando una actividad que hoy en día en nuestro país es delito, porque precisamente para realizar actividad de apuestas, tú necesitas estar autorizado por ley. Y ellos no tienen esa autorización para hacerlo, ¿ya? No es como no es cuando uno quiere, por ejemplo, poner una panadería. Tú puedes poner una panadería, realizar una iniciación de actividades, haberte constituido como una sociedad, haber solicitado los permisos sanitarios municipales respectivos y se te permite. Aquí no, la autorización es por ley. Y eso exige que haya una ley específica que te autorice. Entonces ellos decían, esto es un delito. Y correlativo a ello es que hoy en día creo que hay como 26 denuncias por este delito en el Ministerio Público, iniciadas por la Superintendencia de Casinos, incluso.
Entonces, ahí se genera un ambiente Y ahí, extraño. y ahí partimos con el otro problema, que tiene que ver con la territorialidad de la ley, ¿cierto? Y que todos Exacto, estos servicios están alojados en el extranjero. Ya dijimos, no tienen casa matriz en Chile. Si yo exacto. voy a denunciar a alguien que tiene casa matriz en Delaware, en Tel Aviv, o en Malta, o en otros paraísos fiscales, Hay más. está un poco difícil que Fiscalía vaya a hacer pericias, ¿cierto? Entonces, al final se vuelven un poco inútil las gestiones. Exacto. Bueno, pues se dio ya todos los invitados, se comenzó a trabajar en cómo mejorar este proyecto, ¿ya? Y aquí yo creo que es muy relevante comentar un poco en qué está esto en el extranjero, ¿ya? Hay países en los cuales está totalmente legalizado y regularizado, por así decirlo, la actividad de Ya, apuestas este es el momento del derecho para comparado. el momento del derecho El comparado. derecho comparado. Sí, sí, Tiene que haber una cortina, momento del derecho comparado. exacto. Como una sección dentro de una sección. Claro, justamente. Eh, y hay países bastante adelantados, o sea, por ejemplo, España es un país bastante adelantado en esta materia. eh, Regula hasta detalles, por ejemplo, te comento, una prohibición de deportistas de ser rostros de casas de apuestas, ¿ya? Hoy día, si tú te metí, tú eres consumidor de fútbol por cable, te vas a dar cuenta que sale el Pato Yáñez, Bartichotto, entre En otros. su, en su defensa son ex deportistas, ex Podría ser, futbolistas. sí, un abogado hábil En su diría eso, defensa. Sí. diría eso, son ex deportistas, pero que el Pajarito Valdés, creo que todavía es deportista, ¿no? A Eh, Olarra creo que lo vi el otro día también en un juego, no sé. Arras, puede ser, Sí. pero en otros países se prohíbe que los deportistas sean rostros de casas de apuestas. Se Ya. regula el horario en el cual se puede hacer publicidad de las casas de apuestas en televisión abierta y en radio. Y en general se deja el margen de la madrugada para ello, ¿ya? Todo esto por los resguardos de los menores de edad. Se prohíbe, por ejemplo, en España el envío a casillas de mail de cupones, de incentivos para la apuesta, ¿ya? Incluso se prohíbe que se envíe publicidad sin necesidad de cupones a casillas que estén asociadas a personas que son menores de edad, por ejemplo, ¿ya? Eh, Está difícil eso aquí. O sea, yo me imagino eso, aplicarlo en la realidad de las cosas, en es- que la gente llega y coloca, o sea, yo pongo en todas mis casillas de correo que nací en el 90 porque es una cosa de efecto, no nací en el 90. claro, claro, pero yo creo que es bastante difícil. Durante la tramitación del proyecto se invitó, yo te mandé una minuta a una abogada, yo la conozco hace un tiempo, a Daniela Saror, que es doctora en Derecho y hace clases hoy en día sobre datos personales en la Universidad de Chile. Y ella nos contaba, nos decía que, bueno, todas estas advertencias que se han podido extraer de otras experiencias, de otras plataformas en línea, ya sea Netflix, una especie como de controles parentales, son totalmente aplicables a incluso envíos de mail, ¿ya? Por parte de las empresas, y eso debiese tener un mayor resguardo. Porque Ujú. precisamente, y ahora volvemos a nuestra clase de Derecho Civil 1, en el objeto ilícito, hay una externalidad negativa, que no es bien vista por la ley. O sea, la ley no quiere que la gente ande apostando todos los días, ¿ya? Pero el Y tema eso, es que, eso era es un tema histórico, eso. Que ah, lugares donde había apuestas, se generaba organizaciones criminales, así como lo ven en las películas. eh, y de ahí viene la idea de que hay que evitar o controlar el juego para que no se generen esas organizaciones tipo gángster de las películas. De ahí viene esa idea. Hoy en hasta día, lo más burdo del Pepito Pagadoble. Todos sabemos claro, historias de gente que jugó el Pepito Pagadoble y bueno, sí, o sea, le quitaron plata, pero también de gente que se puso alrededor de mirar el juego y le robaron. O sea, bueno, pero yo sé de gente que le estando mirando, mientras miraba a otra persona que cómo jugaba, embobada porque, oye, va a ganar, va a perder, ¿mm? le robaban dinero. Y claro, todas esas cosas con el juego en línea no se producen, precisamente porque hay una persona en el sillón de su casa, con el celular, apostando. Claro. Y Pero estos, pero la externalidad son otras. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos futbolistas, es como, hoy día voy a correr más o voy a correr menos en el partido. Veamos qué dice quien me paga mi otra parte del sueldo. ¿Qué le conviene que pierda y qué le conviene que gane?
Por eso ese es el motivo de regulación. Y la pregunta es si la regulación que se está haciendo satisface ese estándar. ¿Ya? Y eso es Claro. dudoso. Y lo otro que te comentaba, bueno, la parte del rostro que el deportista que en general se ha visto que tiene que estar asociado a eh, ciertos ideales sociales, ¿ya? De la vida sana, del ejemplo, de la competitividad, del juego limpio, como que no calza mucho en este formato de la apuesta. Uno empieza como a dudar. Así que el deportista fue deportista por este ideal de mayor desarrollo, de perfeccionamiento a partir del deporte. Como El que... deportista tiene, el deportista tiene que llamar al deporte, no a que te quedes sentado en el sillón con el Ah, buzo haciendo apuestas todo claro. el día. El problema es que el gran auge de esta industria se dio en épocas de confinamiento. Y eso está estudiado, ¿cachai? Está estudiado que durante los 2 años anteriores que estuvimos encerrados en nuestras casas, claro, la gente no iba al casino, pero yo creo que no es mucha gente la que iba al casino presencial. Pero sí teniendo aún partidos en la televisión, en vivo, porque el fútbol en algunos países no paró nunca, ¿cierto? Claro. Se podía seguir desarrollando esta actividad. Y lo otro problemático que se ha detectado, que en general esta actividad, las apuestas en línea, las apuestas deportivas en línea, está muy asociado y en verdad es un enganche para la otra actividad, que es el casino en línea, ¿ya? Porque en general en los términos de ganancia, la apuesta deportiva no deja tanto versus el casino. ¿Por qué? Porque tú apuestas un solo evento en el partido. Tú apuestas a que gana la U, o el Colo-Colo, o empatan. En cambio, en el casino, si por ejemplo tú juegas la ruleta, el evento termina en 1 minuto. Y después vas a otro evento de apuesta. Y después a otro evento de apuesta. Porque es lanzamiento de ruleta, lanzamiento de ruleta, lanzamiento de ruleta. Entonces los volúmenes en términos de apuestas son mayores ahí. Y por eso, una de las cosas, también recomendaciones que hacían por parte de los expertos, es que las casas de apuestas de deporte en línea no debiesen tener asociadas un casino en línea, ¿ya? Porque ahí precisamente se fomenta la ludopatía. Eh, 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 Eso es como en términos generales. Pero el problema es que el proyecto en base al cual se trabajó era un proyecto que buscaba regular la publicidad y la relación que existiese entre los clubes y estas casas de apuestas, ¿ya? Y se optó por prohibir la publicidad, cuando en realidad las relaciones que pueden darse entre clubes y casas de apuestas no necesariamente son en virtud de un contrato de publicidad. Pueden buscarse otros formatos ficticios o quizás reales para que haya una transferencia de recursos de un lado para otro, de financiamiento, ¿ya? Estoy pensando en posibles excusas que den para eso. Así como, por qué vamos a regular solo la publicidad y no otros aspectos? Lo que se me ocurre sería lo lógico, sería, bueno, es que no podemos prohibirlo porque están afuera. ¿Cómo los vamos a prohibir? Vamos a decir, prohibamos ya, pero igual van a aparecer las apuestas por los equipos Claro. en pantalla desde una página.com, de una página.tk, no sé. Entonces, yo pienso que al menos quizás hicieron eso. Pero pudo haber existido, por ejemplo, una regulación que le dijera directamente a los bancos o a las operadoras de crédito, ojo, no pueden operar con esta gente desde Chile. ¿Se puede hacer eso? Porque la verdad es que la gente compra de todo por internet con tarjeta y no sé si existe alguna prohibición respecto a ciertos productos que pueden hacer. Lo que pasa es que luego de la reflexión durante la tramitación del proyecto, se llegó a la conclusión que sería conveniente prohibir la relación contractual comercial, sea a título gratuito o oneroso, entre la casa de apuestas con los clubes. Esa es la primera regla que se dijo. No importa, me da lo mismo si es un contrato de compraventa, si es porque hay en otros países incluso figuras que se han realizado de préstamos de jugadores o de pago a ver, esto lo voy a ejemplificar con un caso que pasó en Chile, pero no es de casas de apuestas. Cuando Jorge Valdivia, futbolista, volvió, creo que de Brasil a Chile, él tenía un sueldo muy alto, que el mercado chileno no le iba a pagar. Él volvió a Colo-Colo, Colo-Colo no tenía recursos en ese momento, y dijeron, ¿cómo le pagamos? Y la forma que se acordó es que Colo-Colo pagaba la mitad del sueldo
y la otra mitad creo que la pagaba la automotora, perdón, la empresa de automóviles MG, creo que era MG. Entonces, claro, hay otro modelo, que es que si lo llamo a la casa de apuestas va a decir, yo no tengo un contrato de patrocinio o de publicidad con el club, pero sí, yo le pago la mitad del sueldo a este jugador, y él juega por él. Entonces, vais como disfrazando, lo vas disfrazando. Y lo última, una información muy relativa a eso, que nos llegó a la Comisión de Deportes de la Cámara, es que en el básquetbol se está dando que casas de apuestas están financiando. El básquetbol está en camino a profesionalizarse en nuestro país. ¿Ya? ¿Ya? Lo explico en qué términos camino a profesionalizarse. En general, los basquetbolistas tienen contratos de trabajo en nuestro país. ¿Ya? Ese es como el primer ítem de la profesionalización. Y en segundo lugar, pero el problema es que los clubes de básquetbol aún siguen funcionando como aleros, bajo el alero de un colegio, de una universidad, no de una figura societaria que esté contemplada dentro de la ley del deporte y la ley de sociedad anónima. Entonces, ese es un tema. Entonces, en el proyecto se trató de dividir el deporte de las casas de apuestas, o el mundo del deporte. Y en segundo lugar, eh, regular la presencia de las casas de apuestas en eventos deportivos, no necesariamente con el club, porque puede, por ejemplo, hoy en día, lo hacen algunas casas de apuestas, es publicitarse en medios de comunicación en la transmisión de un evento deportivo, sea en radio, sea en televisión. ¿Ya? Entonces, ahí también hay como un estímulo perverso, por así decirlo. Pero, como no es el meollo de la cuestión, porque lo que se quiere proteger es precisamente la deportividad, es decir, que el partido de fútbol sea un partido de fútbol y no una obra de teatro, eh, se tiene una regulación menos intensa, ¿ya? Porque se entiende que la infracción más grave es que el club tenga una relación contractual con la casa de apuestas, que precisamente gana si es que él pierde, pero si también gana. Entonces, eso es lo conflictivo, ¿ya? Estaba pensando qué pasaría si sería, como le dicen, el deporte espectáculo. Sería la versión de la lucha libre, pero en el deporte. Creo que se llama Claro, showball, de hecho. Sería claro. el showball. Porque los equipos de fútbol, o sea, cuando se arman equipos de fútbol con estrellas como para dar un espectáculo, le llaman showball y en definitiva es como un espectáculo de pirueta y Como juego y todo el tema. había en básquetbol hay un equipo que hace eso. Los Los Globetrotters, Trotters, es como los como, Globetrotters, claro. se va a convertir en eso, como en una puesta en escena. Ese es el Ujú. problema. Y en Chile es tan mala la regulación, y te lo ejemplifico de esta forma, que, claro, uno lo piensa siempre al alero de los deportes colectivos, ¿ya? Que se tiende a pensar que los deportes colectivos es más difícil el amago de los partidos, el amague. Eh, Depende de más personas. Depende de más personas y se supone que la responsabilidad es más compartida. Pero en nuestro país hay casos de arreglos deportivos. La polla chilena de beneficencia, creo que hay una causa de los años, al inicio de los 90 muy conocida, en la cual hubo personas sancionadas por amagos de partido. Y en segundo lugar, a hoy se apuesta por todo, no por solamente el resultado. Hay un caso de Chaka, el futbolista que creo, no sé si juega todavía en el Arsenal, pero hubo un tiempo jugaba en el Arsenal, que le dijo, mira, a un amigo, no me acuerdo bien el ejemplo, pero te lo voy a ejemplificar. Oye, voy a hacer que en el minuto 88 del partido me saquen una amarilla. Apuesta a eso. Ah. Le dijo un amigo. Y el amigo apostó y se hizo millonario porque él, efectivamente, en el partido se hizo sacar una amarilla en el minuto 88. Oye, tremendo ofertón. ¿Por qué no avisó? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, Oye, qué complicado. entonces todo eso trata o lo lleva a considerar al fútbol más que como un deporte y con la incertidumbre de todo deporte, que es como el elemento esencial, a Ujú. una puesta en escena. Y yo creo que eso desnaturaliza la actividad de manera... ¿No? Y ahora estábamos diciendo deportes colectivos, pero Claro, y en deportes lo más individual, individuales, ahora estoy ya, pensando así, un tenista, un golfista, ¿sabéis dónde pasa mucho eso? En el ciclismo. En el ciclismo,
yo no practico ciclismo, pero sí me gusta ver a veces estas como carreras. Además lo dan como en la mañana, Consumo no ciclismo. como ciclismo. Claro, en la Consumo mañana ciclismo. uno está trabajando en el computador y está viendo el Giro de Italia o el Tour de France. Y en el ciclismo pasa una cosa, que es que muchas veces hay corredores que toman la delantera en una parte de la carrera. Se despegan del pelotón. Y despegándose del pelotón, obviamente reciben atención de las cámaras y su sponsor pagan adicionales, por así decirlo, por ese tiempo en el cual tú estabas adelante. Después, siempre, en toda carrera, el pelotón llega y lo pilla, ¿ya? Y él se pierde y generalmente nunca gana la carrera, porque su ganancia fue salir adelante en primera línea. Y eso también se apuesta. Es decir, yo voy a estar en la punta, no, 10 minutos, apuestas que yo voy a estar. Entonces, de hecho, Esto es toda la modernidad o la actualización de lo que era el arreglo en el boxeo. exacto, exacto. Con este elemento que en todo punto del mundo tú podías apostar y que circula mucho más esa información. Antes era como, mira el dateo, mira esto ¿No? otro. Y con cada elemento del asunto. O sea, me estás diciendo ahora que por la muestra de publicidad en un determinado momento. Exacto. Entonces, eso es como bastante problemático. Y, y en Colombia, que es un país dentro de la región latinoamericana, es la que tiene mayor desarrollo del ciclismo, incluso cuando hay transmisiones de eventos de ciclismo, eh, hay una advertencia que dice que las apuestas en línea están reguladas por, no me acuerdo cuál es el organismo público regulador del tema de las apuestas, pero se genera esa advertencia, ¿ya? Que en cierta forma se supone que es una buena información para este consumidor de apuestas, de que su apuesta, o al menos el operador de esa plataforma de apuestas, tiene la autorización legal o administrativa respectiva y que por lo tanto tendría que tener algún mecanismo de garantía de que efectivamente, si él gana, y si gana una importante suma, se le sea pagada, ¿ya? Esa es como la situación. Y para terminar, el proyecto está ahí en el eterno sueño de esperar su votación en la sala. Ya ese ¿Qué proyecto, significa eso de que está en el eterno sueño? ¿Por lo qué que qué pasa el es que proyecto? Lo que pasa es que, claro, hay una tramitación en general en la comisión, después una discusión en particular con indicaciones, y después los proyectos pasan a la sala, porque las comisiones hay un grupo pequeño de diputados que discuten generalmente de un tema o de una materia en específica. Hay comisiones de vivienda, de deportes, de educación, de medio ambiente, de trabajo, de economía, etcétera, de bomberos, muy curiosa, entre otras. Y luego ese proyecto pasa a discusión de todos los parlamentarios en la sala, ¿ya? Y desde marzo a esta parte se ha conformado una forma de trabajar que yo la encuentro muy rara, que es se ponen 5 o 6 proyectos al día para votación. Pero al final en la práctica se votan 3 y quedan 3 ahí pendientes. Y al día Y eso no quedan siguiente, para el otro día, no, quedan porque a futuro. para futuro, porque las tablas se van organizando semanalmente. Entonces queda ahí y de repente pasa una semana y no, también quedó abajo. Ah, no sé, a ver, también quedó abajo. Y así se va variando. Entonces, cuando conversamos antes, tú me decías, ¿y cuándo se va a ver? Mira, yo te dije, mira, va a estar en la tabla la próxima semana. Mañana está en la tabla para ser votado. Pero está en último Ya, lugar, entonces obvio que no se va a votar. Y ya. claro, los parlamentarios dicen, lo pusimos en tabla, es un tema importante, pero está en el último lugar. No es necesariamente Tenían que razón. usar la técnica del clip de los Simpsons, colocarlo en un clip con otro tema Claro, adosado y con eso pasa más claro, rápido. claro. Entonces, de repente, es un tema que nos preocupa mucho. Por eso lo está en tabla, le pusimos urgencia, pero está en último lugar. Entonces, no es tema. Y Pero, creo que. pero, ¿Mm? dime. No, dale, 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 dale. No te iba a decir, pero ya, quizás, dado lo malo que es el proyecto, por lo que me estás diciendo que es limitado, quizás convenga que esté al final de la tabla, o quizás convenga en realidad que rápidamente lo desechen. ¿Cuál es el ánimo respecto a este tema? ¿Tú crees que se aprobaría o tú crees que se rechazaría en las condiciones que está hoy? Lo que pasa es que el proyecto con las adiciones que presentaron otros parlamentarios distintos al autor del proyecto, el proyecto mejoró de manera considerable. Ya, Pero eh,
de hecho, yo creo que un consenso entre todos los parlamentarios y gente que trabajó en este tema relacionado, es que este proyecto debió haber sido una indicación de este otro proyecto que te decía que presentó el gobierno de Sebastián Piñera alguna vez, porque es un proyecto más orgánico, más robusto. Entonces, aparte de establecer un procedimiento administrativo para entregar estas autorizaciones para funcionar y los resguardos de eso, ¿cierto? Es como es como la ley de bancos, cuando te explicaban los requisitos para constituir un banco, hay una serie de resguardos, ¿cierto? Además de Esto, un gigante saco de dinero. además, eh, además, incluir esta prohibición de la publicidad o regular esta situación de la publicidad o de la participación de directivos de una casa de apuestas en clubes deportivos y ese famoso interlocking que se llama de directorios cruzados. Esos temas que son súper específicos, hubiese sido un mejor, por así decirlo, ecosistema legislativo que estuviese en el otro proyecto y no un proyecto particular que va a quedar un poco aislado, ¿no? De Sin una hecho, operatividad. de hecho, lo que tú me dices, por ejemplo, de la forma en que lo planteas, es que esto debe haber sido un proyecto que dio partido de algo, debe haber partido desde algo más general para que Exacto, termine siendo una consecuencia la regulación de la publicidad. Y como que exacto, partieron al revés de un detalle, de un efecto, que es la regulación de la publicidad, hacia atrás o hacia los lados respecto a otros exacto, temas. exacto. De Ya, hecho, en otros lo países entiendo partió perfectamente, sí. así, como tú lo decís, en Ya. otros países partió así, como una regulación de la industria, para luego, oye, ¿cómo aterrizamos esto de la publicidad? ¿Cómo tomamos los resguardos respecto a la ludopatía y la exposición a menores de edad de esta actividad? Entonces, se hizo al revés. Y esos son los problemas que a veces, esto es como a conclusión, a veces pasa, que por la famosa frase del frenesí legislativo, a veces por tratar de apurar algunas cosas, salen mal, porque en realidad esto tiene Uf. una secuencia lógica, que las cosas tienen que ser de general y en particular, y siempre analizando lo que hay actualmente en esto es como metodología, pero analizar qué hay en nuestro país, qué normas, qué leyes me pueden servir para regular este fenómeno que no está regulado. Y en segundo lugar, ver derecho comparado. A ver, ¿qué han hecho otros? Quizás no están tan perdidos. Quizás otros países en los cuales hay una industria muy potente del deporte, como España, como Inglaterra. En España, por ejemplo, están prohibida la publicidad en las camisetas. Algo te llama la atención. Por algo será. No es. ¿Por qué allá y aquí sí se permiten? ¿Por qué allá decidieron en algún momento sacarlas de las camisetas, prohibirlas? Hay algo, hay que investigar. Entonces, a veces en esos detalles se cae el trabajo legislativo, ¿no? De no chequear esos requisitos para poder complementar o generar una ley acorde a la realidad de nuestro país. Y sin que sea o sea, nadie va a inventar las ruedas y eso no pasa. Siempre hay ejemplos que mirar. De hecho, concuerdo perfectamente con lo que estás señalando, porque en el último tiempo, como bien dijiste, me he dedicado a analizar proyectos de ley. Y claro, hay proyectos que uno encuentra, "Ah, esto está bien armado, está interesante, por más pequeño o por muy extenso que sea, está bien armado". Y otras veces no tanto. El otro día, yo creo que nunca había visto uno tan horrible, no sé si has tenido tú la oportunidad, pero el otro día analicé y lo puse en el podcast, el nuevo artículo primero de la Constitución que estaba proponiendo Walker y Rincón. No sé si has tenido la oportunidad de verlo. No, pero vi tu como, no publicidad, tu publicación, perdón. Sí, como que Ya, miré rápida, si la quieren rápida. ver, si quieren ver lo que es una mala técnica, en este caso, más que legislativa constitucional, es eso. Mm, O sea, es mm, que yo he llegado a la conclusión que ni siquiera leyeron los siguientes artículos de la Constitución para saber que estaban haciendo una contradicción interna mm, o mm, una repetición de términos. mm, En mm, el caso tuyo, lo que tú me estás señalando es que intentaron regular algo sin siquiera mirar, por último, afuera cómo estaba regulado el asunto, y segundo, la realidad nacional. Por qué quisieron regular algo tan específico? ¿Sabes qué? Me entrega un poquito la sensación, no sé por qué, me acordé de repente, lo que pasó cuando regularon en materia de derecho administrativo la prohibición para utilizar los puntos en los aviones. O mm, sea, que habían funcionarios que viajaban y que no podían acumular puntos mm, en las aerolíneas o millas o kilómetros en las aerolíneas porque se aprovechaban y claro, compraban siempre los pasajes o licitaban los pasajes en una misma aerolínea porque ahí estaban acumulando puntos los mm, funcionarios, mm, ¿ya?
pero les prohibieron en específico los puntos de la aerolínea. Y yo siempre digo, ¿por qué les prohibieron los puntos de la aerolínea? Si en realidad te dan puntos cada vez que compran en distintos lados. Tú puedes licitar y comprar servicios como funcionario público por el servicio y acumular puntos en el supermercado, en todos lados. Nunca entendí por qué lo hicieron tan específico y por qué miraron tan de forma ciega ahí. Exacto. Es porque, una vez más, nos alejaron un poco y no vieron el completo el panorama. Y me pasa igual lo mismo cuando le prohíben a los funcionarios públicos a entrar a un casino. Es Claro. como, no, es que está prohibido entrar a un casino solamente. Ah, pero ¿puedo Pero ir a otras cosas de tipo de por el apuesta? hipódromo. ¿Puedo ir al hipódromo? Y cayeron en un ridículo que la otra vez sancionaron a una funcionaria porque fue al restaurante del casino. Entonces, porque una vez más miraron algo muy específico. Entonces, yo siempre digo, eso es mala técnica legislativa. Y ahora, tú, todo lo que me has expuesto hoy en día, nuevamente llevan a decir, ¿por qué llevan a regular algo tan específico si el problema es un poco más genérico y merece un poco más de análisis nacional y comparado internacional? No hay que Otro inventar algo así ejemplo. como, Otro "Ujú, ejemplo que he estado estudiando estos días porque me hicieron un encargo de la pega. La pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo, empleo, oficios, profesiones, eh, que dice, y lo digo así textual, de manera habitual y directa, o sea, perdón, en recintos educacionales o que sea de manera habitual y directa con menores de edad. ¿Ya? ¿Qué es famosa inscripción en el registro? Eh, ya, Alguien me comentó, me dijo, es que hay que hacerlo específico para contemplar que las personas que emiten boletas honorarias también estén con esta prohibición de trabajo. Ya, pero es que la ley no distingue entre personas que tengan un contrato de trabajo o un contrato honorario o sin nada. ujú, No, pero es que diga lo de boleto honorario. Pero es que la regla es general. Y como dice, donde el legislador no ha distinguido, no le corresponde al intérprete distinguir. Pues la regla es general. La regla es que ninguna persona que esté condenada por delitos sexuales que se establecen ahí en el código pueda ejercer profesiones, oficios, empleos, y no habla de la naturaleza del vínculo, habla de la naturaleza de la prestación del servicio que realiza, no la naturaleza del vínculo, y por lo tanto ya están contemplados. Entonces, si yo incorporo algo que diga contrato de trabajo específico aún más, lo que voy a hacer muchas veces es transformar esta norma, que puede que sea deficiente, puede que se requiera algún retoque, pero si lo hago de esa tal, con esa intensidad de regulación, puede que termine siendo inoperativa. No sé, eso es un parche malo, es un parche es malo. Lo un que estás parche haciendo es malo. agregar un elemento innecesario que genera confusión a la hora de la aplicación. Ah, si Claro, colocaron esto en específico, entonces a los otros no, exacto, o a los otros también. Lo único que estás haciendo es agregar un elemento totalmente innecesario a la redacción que ya es lo suficientemente amplia. exacto. Porque en realidad el problema de ese artículo es que habla en el supuesto, en segundo supuesto, o personas que directa y habitualmente tengan relación, trabajos con menores de edad. Y en realidad la habitualidad no es necesaria. Por ejemplo, un gaffiter que va a un jardín infantil y el gaffiter está condenado por delitos sexuales, no debiese ir al jardín. Pero como va solamente a reparar no sé, el WC, la llave, y va una vez a la semana, o una vez al mes, o dos veces al año, no hay elemento de habitualidad. Entonces, ahí quizá habría que perfeccionarla, pero no es un problema de la naturaleza del vínculo. Y eso pasa con proyectos de ley al hartazgo, ¿cachai? Pero creo que es súper relevante, como casi a modo de conclusión, creo que ya estamos en la hora, Sí, que tú ejemplifiques acá esos ejemplos, porque creo que hay como una tentación en la sociedad chilena actual, yo creo que es chilena, como a sobreregular todo, cuando muchas veces la sobreregulación termina por abrir más vacíos para poder actuar ilegalmente o irregularmente de los que había anteriormente cuando una regulación era más o menos ajustada a la realidad. Entonces creo que es, la tarea de la difusión o de la divulgación en estos términos es súper relevante para eso, para ejemplificar y para explicar cómo funciona la ley y por qué es así. y con esa reflexión yo voy a dar por cerrado el programa. Me pareció interesante.
voy a utilizar tu monólogo para ingresar a todos los otros programas. No, mentira. Pero Ya. no, está muy bien, justamente. Y queda más que invitado, señor Faúndes, a futuras ediciones Vamos a, para explicar otros cuando salga otro proyectos. tema así de raro, extraño, Usted me y avisa, usted me dice, ¿sabe qué? le Acá hay voy a algo comentar raro algunas que quiero cosas. comentar y Sí, abrimos te voy a la comentar algunos comunicación. temas. Sí, Otros yo, temas. bueno, yo semanalmente voy a estar comentando dimes y diretes, leguleyos, incluyendo muchos proyectos. Así que, excelente. Muchísimas gracias Yo por te puedo dar una participar. sugerencia. Sería bueno quizás en ¿Sí? un momento que quizás con otro invitado que puede estar más preparado, no necesariamente algún compañero de universidad nuestro, pero Claro. eh, que le explique que le explique a las personas cómo funcionan el Congreso adentro. ¿Cómo funciona? En términos de, por ejemplo, el reglamento. Por ejemplo, hoy está con el debate famoso de la presidencia de la Cámara. Y eso tiene una mirada política, pero tiene una mirada legal muy interesante. Es muy interesante saber cómo funciona y cómo se organiza y cómo es, a final de cuentas, una regulación del poder. Y eso es súper interesante. Vamos a Así abrir que, las postulaciones para conversar ese tema. Vamos a ver, a formar una esquina, a seleccionar quién va a acompañar en ese programa para hablar sobre el muy bien. asunto. Sí. Si somos tres, y lo invito a usted también para mayor conversación, Puede ser, puede ser. ¿cierto? Cierto. Avísame nomás. Ya pues, señor, muchísimas gracias. Gracias por participar y espero que a las personas les haya gustado esta versión especial de Cívica Popular con Eduardo Faúndes como invitado estelar. Y ya saben, lo pueden encontrar tanto en YouTube con maravillosos subtítulos y también en Spotify para ir escuchando en la micro, lavando la loza o las cosas que yo hago, que normalmente hago cosas de la casa con audífonos y así no pierdo tanto tiempo y me siento una persona útil. Eh, ya pues, señor, nos vemos, que esté muy bien. Igual, Chao, chao. felicitaciones.